La Ciudad de México conserva en sus colonias, barrios y pueblos la memoria de una rica herencia histórica. Al paso de los siglos, ha llegado a ser una de las metrópolis más grandes del mundo, en la que sobreviven tradiciones, leyendas y costumbres, además de ser el lugar en donde habitan personajes que tienen mucho que contar. En Crónicas y Relatos de México, a dos voces. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México, a dos voces. Hoy nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en un sitio muy hermoso y lleno de tradiciones, que ha sido escogido por muchas personas del arte, la cultura, la ciencia, como lugar para vivir. Aquí vamos a tener oportunidad de platicar con un personaje que ha dedicado su vida a descubrirnos las riquezas del mundo prehispánico, el alma de los antiguos mexicanos, que nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos. Acompáñenme. Estamos en Coyoacán, en una de las plazas más hermosas de la Ciudad de México. La conocemos como Plaza de la Conchita. Lleva ese nombre por esa linda iglesia que se encuentra atrás de mí, que está dedicada a la Purísima Concepción. Como sabemos, aquí en México, a las que se llaman Concepción, solemos decirles de cariño Conchitas. Y así bautizó la gente esta plaza y se le quedó. Esta no es, obviamente, la iglesia original que se construyó en el siglo XVI. Esa era una capillita muy sencilla, porque imagínense que se dice que aquí se llevaron a cabo las primeras misas. Eso fue porque la manda a construir Hernán Cortés poco tiempo después de su llegada. La iglesia que vemos ahora es una que se hizo ya a fines del siglo XVII. Como pueden ver, es una iglesia hermosísima, en estilo barroco. Está decorada en la fachada con unos adornos de argamasa en forma un poco de lazos y flores que se conocen como ajaracas. Es un nombre de origen árabe y es una decoración que se usaba mucho en esa época. Tiene dos lindas torrecitas con columnas toscanas y en el interior conserva unos preciosos retablos barrocos. Pues les voy a contar, esta iglesita tan linda estuvo a punto de partirse. En 2013, los vecinos muy preocupados buscaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que la revisara. Vinieron los especialistas y efectivamente estaba muy dañada estructuralmente. Y les voy a decir qué encontraron cuando se pusieron a excavar los cimientos para reestructurarla. Resulta que había un gran adoratorio que se dice que era de origen tolteca. Se sabía que abajo debía haber un templo prehispánico porque normalmente es lo que se hacía. Se construía la iglesia católica sobre el templo más importante prehispánico para sustituir la idolatría, como decían ellos, con la nueva religión. Bueno, encontraron también, fíjense, alrededor de 150 entierros con muchísimos esqueletos. Pero ya la reestructuraron y, como ven, quedó primorosa. Ahora, aquí hay muchas cosas más de decir de esta plaza y les voy a contar en otro espacio. Acompáñenme. Cuando Cortés llega a la Cuenca de México para encontrarse por vez primera con el emperador Moctezuma, uno de los lugares por los que pasa es Coyoacán. Bernal Díaz del Castillo describe en sus crónicas que era una villa muy poblada, muy bella, que tenía como 6,000 casas muy pintadas y pulidas. Después de la famosa derrota que pasó a la historia como de la noche triste que padece Hernán Cortés, desde el punto de vista indígena fue la noche feliz, Cortés, como sabemos, se va a Tlaxcala, donde va a mandar a hacer unos barquitos, los famosos bergantines, con los que va a dar un ataque feroz contra Tenochtitlan. Cuando finalmente logra conquistar la ciudad de los mexicas, Cortés decide
que la ciudad española se va a levantar en el mismo sitio donde estaba Tenochtitlan. Él sabe que es el símbolo de un gran poder político y económico y religioso y decide que ahí se levante. Pero esa labor va a llevar alrededor de 2 años, porque imagínense, estaba la ciudad en escombros básicamente, había cadáveres, todo. Y bueno, pues con las piedras de los templos y palacios indígenas y con las manos de los vencidos se va a levantar la ciudad. Mientras tanto, Cortés se viene a Coyoacán. Aquí gobernaba un cacique indígena muy poderoso, Felipe Guzmán Iztolinque, cuyos terrenos, fíjense nada más, abarcaban lo que hoy sería también Tlalpan, Mixcoac, San Ángel, Churubusco. Era poderosísimo y era aliado de Cortés. Bueno, aquí se instala Cortés en una muy buena casa del cacique. Va a vivir primero con la Malinche y después va a traer a su esposa española, la famosa Marcaida, que le da un banquete de bienvenida y esa noche la Marcaida muere en condiciones muy extrañas. De hecho, a Cortés se le atribuyó una responsabilidad en eso, pero bueno, nunca se aclaró el asunto. Este es el lugar que escogió uno de nuestros grandes hombres, don Miguel León Portilla. Él ha dedicado su vida a estudiar el pensamiento, la cosmovisión, la literatura, la poesía de los antiguos mexicanos. Y nos ha descubierto un mundo extraordinario que no nos imaginábamos, que nos hace conocer mejor quiénes somos y sentirnos muy orgullosos de ese pasado. Ahorita vamos a tener la oportunidad de ir a su casa, que queda aquí muy cerca, para platicar con él de cómo ha llevado a cabo esa obra extraordinaria que tanto nos ha enriquecido. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a 2 voces. Pues ya estamos aquí con don Miguel León Portilla. Es un privilegio estar aquí. Estamos en su casa, en su hermosa biblioteca, aquí en este lugar donde se han gestado esas obras extraordinarias que nos han descubierto, esas riquezas de nuestro pasado, toda la filosofía, el pensamiento, la cosmovisión de los antiguos mexicanos que nos han permitido conocernos mejor a nosotros mismos, como les comentaba yo en el bloque anterior. Y pues Miguel, muchas gracias por recibirnos. Me da mucho gusto, Ángeles. Tú sabes que nos estimamos mucho. Sí, mucho, mucho. Oye, Miguel, pues a ver, yo quiero empezar un poquito, remontarnos a tu infancia, porque yo creo que lo que caracteriza, yo creo fundamentalmente tu obra es que refleja el profundo amor que le tienes a México y, bueno, y a su ciudad. Porque sí, tú eres realmente, yo creo que de los pocos que eres pues de segunda o tercera generación nacido en la Ciudad de México. Es verdad. Y aparte uno de los barrios de Prosapia, los más antiguos. Yo nací en Santa María de la Ribera, en la esquina de las calles de Cedro y Sor Juana Inés. Figúrate, una predestinación. Sí. Porque luego vivimos en la calle de Joaquín García y Casbalceta. Yo pasé una infancia de veras preciosa. Yo tenía 2 hermanos, una hermana y un hermano. Íbamos con mi madre al mercado de San Cosme. Era tan bonito, de metal, sí, precioso. Lo tiraron para hacer una defecio, ¿no? Sí, es la verdad. Es la verdad. Ahí íbamos caminando y llegábamos al mercado y yo veía mujeres indígenas allí tiradas, sentadas en el suelo, vendiendo cacahuates o cualquier cosa. Y estaban amamantando a sus niños, y eso me llamaba la atención. Y le preguntaba yo a mi mamá, oye, ¿y esas mujeres por qué están así? Y me decía, son indígenas, hijo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen recursos o qué? Pues no, dice, los pobrecitas están marginadas. Y yo decía, como el margen de mi libro, no, que están fuera del circuito, digamos, de la gente que tiene recursos. Así fue mi primer contacto con la gente indígena. O sea que tú desde niño empezaste a desarrollar esa sensibilidad por pues, la penuria en la que vivían los indígenas. Después, el doctor Gamio, tu abuelo, nos llevaba a veces a Teotihuacán, a Cuicuilco. Él trabajaba como arqueólogo también. Él fue antropólogo en el sentido más amplio de la palabra.
tuve yo el privilegio de estar a su lado los últimos 6 o 7 años de su vida. Igual que también trabajé mucho con mi otro maestro, que fue Ángel María Garibay. Bueno, yo creo que por algo ese libro tuyo, que escribiste siendo muy joven, La visión de los vencidos, que ha tenido creo que 20 y tantas traducciones en todo el mundo, ¿no? Sí. Las letras más ilustradas, y se volvió realmente lo que podríamos llamar popularmente un verdadero best-seller, Pues porque sí. lleva, no sé, como 30 No, más. ediciones. Debe tener ¿no? como 50 en español. Fíjate nada Y en más. inglés está publicado por la Beacon Press de Boston. Es el 6º libro en toda su historia que ha tenido más difusión. ¿Tú te imaginaste cuando escribiste ese libro, siendo tan joven, que iba a tener ese impacto No creí mundial tan nunca. enorme? No, ahora por ejemplo, que se publique en chino. Era Mira, pequeño. aquí vinieron los traductores, allí se sentaron para preguntarme cosas, porque lo hicieron profesores de la Universidad de Pekín con todo el esmero posible y la pusieron en una serie, obras, creación de la humanidad, además obras clásicas de la humanidad. Pero fíjate, eso nos habla del valor y la trascendencia que tiene todo ese pensamiento que tú transmites ahí, Sí. esas experiencias que transmites, que le interesan a gente de todo el mundo, ¿verdad? Yo le he prestado mi voz al hombre indígena. Ese es quizás el mérito que tengo. Les he prestado mi voz traduciendo sus palabras del náhuatl al español y difundiéndolas por el ancho mundo. Y me parece, no me arrepiento, me parece una obligación mía. He cumplido. Pues has cumplido mucho con ellos y en general, bueno, con todos los mexicanos, creo que para nosotros nos abriste un universo que no nos imaginábamos y que nos hace sentirnos muy orgullosos de ese pasado, ¿no? Y también entender, como decías tú un día, que somos herederos de dos grandes culturas. Eso siempre lo digo. Somos fruto del encuentro de dos mundos. Españoles con Hernán Cortés al frente, que todavía en México a muchas personas les cuesta trabajo aceptar. Yo no maldigo a Cortés. Cortés, entre todos los conquistadores, pues fue el mejor, yo diría. Pues sí. Era un hombre culto, un hombre que quiso a México muchísimo. Aquí murió su madre, aquí, porque la trajo en uno de sus viajes, y se murió en Texcoco. Y ahí la enterraron. Y luego dice que Cortés dijo, cuando se murió, quiero que me entierren al lado de mi madre y quiero que mis huesos, cuando ya estén libres de carne aquí en España, los lleven a México, quiero ser enterrado allí. O sea, se enamoró de México. ¿Y hizo crueldades? Sí, señor, hizo crueldades. Pero en aquella época y en la nuestra se hacen muchas crueldades. Yo digo que la historia humana se puede entender como una historia de conquistas, de guerras de conquistas. Y la conquista es una palabra asquerosa. Así es. La historia humana, desde donde acordamos, yo pienso en los cazadores, estos pescadores, en las pinturas rupestres, se ven con sus flechas enfrentándose con otros grupos. Y luego tenemos una cantidad de conquistas. Alejandro Magno, por ejemplo, que llega hasta la India a conquistar. Gengis Khan, conquistar. ¿Cierto? Qué triste, la humanidad, así somos. Así somos. Otra cosa, fíjate que ya de repente recordamos poco, pero creo que fue muy importante tu paso por la UNESCO, Sí. ¿no? Ahí en la Para Nacional mí de París. fue una experiencia grandísima. Para mí fueron 4 años interesantísimos. Bueno, pero aparte, te voy a decir una cosa, Miguel, conseguiste que a México le concedieran el reconocimiento como patrimonio mundial de 5 sitios, ¿no? De más de 5. De más de 5. Somos fíjate. el país de toda América, incluyendo a Estados Unidos, por mayor número de elementos y ciudades. De hecho, yo presenté a la Ciudad de México el centro histórico, Xochimilco, Puebla, Cholula. No, y fíjate que realmente sí, por lo que se refiere al centro histórico, sí, ha tenido una recuperación impresionante. Y ahora sí, verdaderamente podemos sentirnos orgullosos del centro Sí. histórico. Oye, Miguel, y otra cosa, bueno, tú has hecho esta obra vastísima. Has trabajado muchísimo ese tema del antiguo pensamiento, ¿no? Sí. Mexicano. Pero también te ha preocupado mucho el indio vivo, como decía. Eso yo lo aprendí de tu abuelo, el doctor Manuel Gamio. Él me decía, no te fijes solo en el indio muerto, piensa en el indio vivo. Y yo me he preocupado mucho por el indio vivo, siguiendo su consejo. Mira, una sola cosa te mencionaré.
con apoyo de la UNESCO, creamos la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Cuando hay escritores hay una intelectualidad y eso da prestigio, eso da valor al pueblo indígena. Esos escritores de muy capaz, Natalio Hernández, Juan Gregorio Regino, Mazateco. Entonces la lengua materna es un tesoro que tenemos que luchar porque los indígenas no pierdan. Tú, aparte en lo personal, eres poeta. Eso se conoce poco. Pero eso dicen, de poeta y de loco, todos tenemos un poco. Sí, pero tienes unos poemas hermosísimos. Uno, me acuerdo sobre las campanas, que a mí casi me sacó lágrimas. ¿De veras? En náhuatl, sí, como es dice, bellísimo. las campanas saben hablar, las campanas tocan a rebato, las campanas tocan a muerto, las campanas saben hablar. Habrá un día en que las campanas estén hablando, estén resonando, pero yo no las podré escuchar. Estarán doblando por mí. Sí, ay no, es una maravilla, pero sí, y también otro bellísimo que tienes es cuando muere una lengua. Ese, sí. Mira, ese lo han traducido a muchísimas lenguas. Es muy bonita la idea. Es decir, todo lo que perdemos cuando muere una lengua. Se pierde la posibilidad de decir cosas con sonidos propios, exclusivos. Se pierde la posibilidad de usar metáforas. Se pierde la posibilidad de oír plegarias, de oír quejas, de oír deseos. La humanidad se empobrece. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Estamos platicando aquí con don Miguel León Portilla. Miguel, dime una cosa, ¿qué cosas permanecen de esa cultura prehispánica el día de hoy? Mira, en primer lugar, tenemos centenares de zonas arqueológicas. Ahí está la cultura, ahí están las pinturas. Después tenemos la presencia del hombre indígena. Es importantísima también. Hoy día hay gente muy preparada ya entre ellos. Luego tenemos la toponimia, es decir, los nombres del lugar. Cantidad de nombres del lugar. Aquí en Coyoacán, caballo calco, caballos, palabra española, calco, en la casa de los caballos, ahí estaban las caballerizas de los frailes. Otro, por ejemplo, Xochicaltitla, entre las casas floridas. Y así, muchísimos topónimos, todo el país está lleno de topónimos. Y cosa curiosa, la toponimia de México a veces reúne a toda la familia. Por ejemplo, San Cristóbal, Ecatepec de Morelos. Ecatepec, en el Cerro del Aire, nombre náhuatl. San Cristóbal, nombre cristiano español. Y luego de Morelos, porque ahí lo fusilaron, en México independiente. Y así, ¿verdad? Muchísimos topónimos están recordándonos. El que viaja conociendo la lengua va viajando por un paraíso. Por ejemplo, Cozamaloapan, en el agua del arco iris. Qué bonito. Papaloapan, en el agua de las mariposas. Ay, qué hermoso. Quetzaltenango, en el lugar defendido del ave Quetzal. Precioso, precioso. Y vas viendo y dices, ay, caray, qué gente tan poética eran estas personas que vivieron aquí y bautizaron todos esos lugares. Y luego queda la última parte, la comidita. Ah, claro. La comidita, mira, te gustan los chilaquiles muchísimo. Chilaquil quiere decir metido en chile. Y te gustan los tamalitos, tamal quiere decir la cosa caliente. Ay, cómo no, me encantan. Tenemos una gastronomía maravillosa, doble. Mi mujer, que además de que es profesora, investigadora en la UNAM, le gusta mucho cocinar. Y entonces ella, como nació en España, pero ya es mexicana totalmente, ella cocina tradicionalmente española y mexicana. Sí, de veras, el otro día nos dio un pescado exquisito. Ella, por así decirlo, desarma al mercado, al pescado, y luego lo vuelve a armar. Le pone su cabeza, su cola, y parece que se va a armar otra vez. ¡Ay, qué rico está! O sea,
Estamos rodeados de la herencia Estamos rodeados, prehispánica es verdad, por todos y lados, con gran ¿verdad? orgullo, con gran gozo. Tenemos un tesoro. Mira, el otro día comenté yo el retrato. México tiene retratos por lo menos de hace 2500 años en pinturas rupestres, bajo relieves, por ejemplo, el retrato de Pacal en Chiapas, el retrato de la señora Xoc en Yaxchilán. Tenemos este caudal maravilloso de herencia, de imágenes, de pinturas. Y para mí, ¿qué es un retrato? Un retrato es diferente de una fotografía. La fotografía puede tener grandes maestros, Manuel Álvarez Bravo, pero tiene una diferencia. El retrato pasa por la conciencia humana. Y entonces allí está lo que el pintor captó de ti, tu fisonomía. Ese pasó filtrándose por su conciencia. Y como está así, entonces perdurará. Y aquí no perdura como una mariposa muerta con un alfiler. Perdura con la vitalidad que tuvo y se salva del olvido. El ser humano, en nuestra pobre deficiencia, queremos perdurar. Por eso ni las cucarachas se quieren morir, y nosotros menos. A mí, cuando tienes 92 años, inevitablemente piensas en la muerte, ¿no? Porque ya no te puede quedar muy, muy lejos. Yo pienso, si quiere imitar a Andrés Enestrosa, que murió de 104, ¿verdad? Entonces, bueno, me quedan todavía 8 y 4, 12. No está mal. No está mal, firmo, no está mal. firmo, que está bien, me muero de aquí a 12 años. Y sobre todo, que no esté mal del piso de arriba. Eso sería fatal. Seguro festejaremos Mira, tu centenario. Yo creo que para que no esté mal el piso de arriba, tienes que pensar. Para que puedas mover el brazo, tienes que moverlo. Bueno, acabas de sacar un libro que, bueno, ahorita me voy a saborear, que me lo acabas de dar, Sí. Humanistas de Mesoamérica. Sí. Sí. Y voy a entregar otro pronto que se llama El Teatro Náhuatl a través de su historia. Es decir, comienzo con escenas de códices, el códice borbónico, en las fiestas y con los textos en náhuatl. Así empezó el teatro griego. Qué maravilla, En las fiestas. fíjate. Y voy dando vuelta, recordando después el teatro de evangelización, después el teatro de la Virgen de Guadalupe, después el teatro de las farsas que tienen. Fíjate que hubo sabios indígenas que tradujeron a Lope de Vega, que tradujeron a Pedro Calderón de la Barca al náhuatl. Y llego casi hasta el presente y mi vanidad me hizo traducciones, porque puse yo, por un lado, a Patrick Johansson, el otro alumno mío, que tradujo de Beckett el Esperando a Godot, un teatro del absurdo, y finalmente no resistí a poner mi Huida de Quetzalcóatl, ¡Ay, buenísimo! traducida al náhuatl y al español. ¡Qué maravilla! Que la acabamos de ver en Ciudad Universitaria. Yo estuve Es ahí. un libro gordo que tiene pues, unas sorpresas maravillosas. Por otro lado, sigo trabajando en mis memorias. Le llamo mi memoria, yo soy mi memoria. Yo soy mi memoria. Claro, claro. Mira, quítate tu memoria y quítame mi memoria. Y somos unos famosos que tienen Alzheimer. Oye, Miguel, voy a preguntarte, ¿tú qué pondrías para México? Yo digo, para México lo principal es la educación. Transmitir el orgullo de ser mexicano. México tiene muchas maravillas. Bueno, tenemos todo, pero tenemos que aprovecharlo. Y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que tener gente que no vaya a calentar las sillas en la universidad, sino que se prepare. Es lo único, transmitir los conocimientos que nos capaciten para aprovechar la enorme riqueza que tenemos. Como dice el poeta, tu territorio mutilado todavía es tan grande que cuando el tren va por la vía parece juguete aguinaldo de juguetería. Miguel, muchísimas gracias. Estoy muy contento. Pues aquí concluimos esta deleitosa plática con el gran sabio, humanista, historiador, cronista, filólogo, todo lo que ustedes han visto ahora después de esta sabrosísima plática, don Miguel León Portilla.
Con esta interesante y sabrosa plática, concluimos nuestra visita a Coyoacán y el acercamiento a las herencias presentes del mundo prehispánico. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.